bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde el previo de Pingüinos 2021. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá! Este año no veremos las instalaciones a las cuales nos tienen acostumbrados los de la organización de la concentración invernal Pingüinos, debido a la situación actual. Los organizadores y responsables de la concentración invernal Pingüinos, este año, debido a la situación actual, han buscado lo que ellos llaman un reto, con diversas actividades y siempre desde el respeto. Este año no habrá fogatas ni reuniones alrededor de ellas. En primer lugar, deciros que aquí, en la acera Recoletos, al lado del Campo Grande, pretenden poner un mercadillo, lo que es unos puestos de artículos de regalo, de artículos de pingüinos, por supuesto, y demás. Y también la oficina de la organización Pingüinos, que aunque todavía no vemos nada, la idea es esa. La idea y el programa inicial. En un principio se había pensado aquí en instalar los puestos, las casetas de la feria, del mercadillo, aquí en la Plaza Portugalete, al lado de la catedral y de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua. Donde todavía se encuentran las casetas y los puestos de la feria de Navidad aquí en Valladolid. Se encuentran aquí instaladas en Portugalete. Pero finalmente se decidió en la acera Recoletos, al lado del Campo Grande, como os había dicho antes. También está previsto hacer un homenaje perpetuo por los motoristas fallecidos y también por los fallecidos por el COVID. Muchos de vosotros que habéis participado en la concentración Pingüinos recordaréis que aquí se hacían exhibiciones de motos y se concentraba los motoristas después del desfile de las banderas, partiendo del Pinar de Antequera. Se llegaba hasta aquí y posteriormente comenzaba una exhibición de motos. Este año el espectáculo y exhibición de Stun se realizará aquí, en el Real de la Feria, a las afueras de la ciudad de Valladolid, puesto que es un recinto mucho más amplio y espacioso, y las medidas de seguridad se pueden llevar a cabo mucho mejor aquí, para así evitar contagios. Los organizadores de la concentración invernal Pingüinos hablan siempre desde el respeto. La sala de exposiciones de San Benito, de aquí de Valladolid, expondrá fotografías de varias ediciones de la organización Pingüinos, de la concentración Pingüinos de aquí de Valladolid.
Algunos a todo esto lo llaman un pingüino descafeinado, pero bueno, menos es nada, y lo decía uno que comía nieve. Desde aquí mando un saludo a todos los moteros y pingüineros, especialmente a Pepe, Diego, Carlos y Alberto, entre otros, con los que compartí el año pasado alrededor de una estupenda hoguera momentos muy entrañables. Gracias y un saludo y un abrazo muy fuerte. Para los que quieran recordar la anterior edición de la concentración de pingüinos, tenéis vídeos en este canal donde podréis disfrutar de ello. Amigos, y aquí desde el recinto del Pinar de Antequera nos despedimos del vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!